Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Les saludan con mucha intensidad sus arqueólogos de confianza, Wendy Osorio y Omar Espinosa. En esta ocasión vamos a estar platicando sobre arqueología guatemalteca, arqueología comunitaria y un poquito más. Tenemos la compañía de Adriana María Linares Palma, que nos va a estar platicando de todo esto. ¿Qué tal estás, Adriana? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, estoy bien, gracias. Emocionada de poder conversar con ustedes de esto, que es apasionante también para mí. Claro que sí, y estamos también muy emocionados porque a pesar, por ejemplo, de que en México somos países vecinos, compartimos muchas cosas, incluso el idioma, pues a veces podría parecer que no tenemos claro cómo es hacer esto de la arqueología en Guatemala, y nos da mucho gusto que estés aquí para contarnos, ¿quién mejor? Para contarnos todas esas curiosidades o anécdotas que la caracterizan, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta pregunta, Adriana, que le hacemos a todos los arqueólogos que han pasado en este espacio y es muy valiosa cada una de las aportaciones que nos dan al respecto. Entonces, es una pregunta luego, pues un poco que va cambiando, pero al día de hoy, ¿qué es la arqueología, Adriana? Sí, me gusta empezar con esa pregunta de definiciones, ¿verdad? Porque es lo que hacemos. Porque generalmente, digamos, el común conocimiento de qué es arqueología se define como el estudio del pasado a través de los restos materiales, ¿verdad? Que han tenido intervención humana, ya sean objetos que se mueven, artefactos o inmuebles. A partir de ahí, pues hacer toda una indagación con preguntas específicas, etcétera, ¿verdad? Y métodos específicos. Pero también me gusta otra definición que piensa a la arqueología como una manera que estudia la actividad humana a través del análisis de los objetos. No tanto, o sea, centrando la actividad humana y a partir de esa actividad a través de los objetos, no tanto centrándose en los objetos y a partir de objetos de la actividad humana, ¿verdad? Creo que es una definición bastante más amplia que nos vincula al hoy, al presente, como una actividad que hacemos desde el presente para conocer el pasado. Y entonces, como es más amplia, también va a involucrar las relaciones que las diferentes personas que están relacionadas a los sitios arqueológicos tienen con esos objetos, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya se pone un poco más complejo porque ya no solo es estudiar la materialidad, sino la subjetividad, que ese es otro temón que ahora a mí me fascina porque tiene que ver con diferentes historias, con memorias, con historia oral y otro montón de cosas, ¿verdad? Que le aportan muchísimo a la arqueología. Entonces, eso, ¿verdad? Recordar que esa otra definición es más desde el presente, porque la primera que dije, que es como un poco más convencional, creo que nos separa y nos limita solo a lo que pasó hace miles de años y nos crea distancia. Es bien interesante porque ya lo hemos comentado varias veces en este programa. De repente hacemos esta pregunta, ¿no? Y cada una de las personas que hemos estado conversando, pues nos dicen como su sentir y su propia definición de arqueología. Y aunque todas han sido diferentes, encontramos puntos de unión y eso es lo más importante de todo. Porque consideramos que la arqueología ha cambiado siempre ha cambiado, pero en los últimos años ha cambiado más con una utilidad social
bastante presente pensando en, pues, ¿para qué me sirve estudiar arqueológicamente a una sociedad? Y además las particularidades que van a ser en este caso lo que ahora llamamos los países, ¿no? Que están en una territorialidad muy, muy específica, con una serie de características muy, pues diferentes, ¿no? Dependiendo de su propio desarrollo y pues de las condiciones sociopolíticas que tiene. En este caso particular, tú como arqueóloga has estudiado Guatemala, entonces cuéntanos un poco sobre la historia cultural guatemalteca, qué vamos a encontrar por allá y qué es lo que más te ha sorprendido de este estudio que has realizado. Bueno, hay que empezar por, digamos, con datos estadísticos para tener ideas así más generales, ¿verdad? El último censo, que fue en 2018, anotó que la población casi llega a los 15 millones de habitantes. Hay también proyecciones que ahora en 2022 seremos 17 millones de habitantes. De ellos, el 56% es población ladina, 42% es población maya, el 2% población xinca y el 0.19 población afrodescendiente, extranjera y garífuna. Entonces es un país multicultural, ¿verdad? Y es particular ahí este tema porque algo que lo que estoy abordando yo dentro de mi investigación es cómo los discursos de nación van a incidir en la práctica arqueológica. De eso podemos hablar después, pero ahorita que me preguntas sobre Guate, quiero me interesa muchísimo hacer esa investigación, ahondar más sobre qué es ese discurso nacional, ¿verdad? ¿Qué significa ser guatemalteca, guatemalteco? Y hay una ideología ahí que es bien, bien fuerte y que se ha ido modelando desde el inicio de la formación del Estado de Guatemala, ya en los siglos anteriores, pero que sí vale la pena meterse a indagar qué significa ser guatemalteco, y que, bueno, en pocas palabras, es como una ideología que quiere imponer una identidad homogénea y borrar otras identidades, ¿verdad? Entonces ahí hay mucha violencia y por eso, o sea, lo quiero mencionar porque es algo importante que preguntas qué es Guatemala, ¿verdad? Entonces Guatemala es muchas cosas, pero mucho de eso, o sea, son los diferentes pueblos que habitan en el país, ¿verdad? Y eso combinado con la historia compleja, dura, que tiene el país por su historia misma, ¿verdad? De colonialismo, que sigue vivo en las estructuras institucionales, en los sistemas de justicia, etcétera, ¿verdad? Un país que sufre una guerra civil desde 1960 a 1996, que es cuando se firman los acuerdos de paz, pero que deja esa gran herida abierta que crea más conflicto, ¿verdad? Y que entonces puedo decir que es una sociedad bien dividida, porque hay mucha discriminación, hay mucho racismo, el patriarcado es prevalente, clasismo, o sea, hay muchos ejes de dominación que repercuten en la vida cotidiana de muchos pobladores, ¿verdad? Y justo en estos momentos el país está pasando una crisis muy grave de retroceso, de cooptación, de militarización, represión, etcétera, ¿verdad? Entonces es como también subrayar que hay muchos problemas sociales, pero que también hay mucha gente que sigue produciendo cultura, sigue resistiendo, sigue creyendo, ¿verdad? En la identidad, en la cultura, en el poder
de hacer, ¿verdad? Como respuesta a las diferentes problemáticas sociales, ¿verdad? Entonces se me ocurre a mí, digamos, si me preguntan producción cultural en Guatemala, pues hay un montón de personas que son brillantes y que yo puedo recomendar, ¿verdad? Que son, creo yo, sobre todo fuera de los espacios hegemónicos que producen cultura, ¿verdad? Se está descentralizando lentamente, pero existe. Y estas nuevas formas de expresión artística, creativa, están tejidas con respuestas a problemas sociales, ¿verdad? Y el primer ejemplo que se me viene a la mente es un colectivo de artistas independientes que se llaman La Bienal en Resistencia. Se los recomiendo, busquen información, que son súper poderosos, que toman las calles, intervienen en espacios públicos y digitales también, con un mensaje político, ¿verdad? Entonces, que crea impacto y que entonces ya la población, o sea, sale en la prensa o en las redes sociales, pero hay un mensaje político que invita a la reflexión. Y entonces, para mí es súper increíble y súper bueno ese trabajo que deberíamos de hacer, digamos, ya desde la arqueología también, ¿verdad? Empezar a hacer esos cuestionamientos a las diferentes realidades sociales que atravesamos y cómo desde nuestro trabajo podemos incidir, ¿verdad? Entonces, de ahí hay un montón de gente súper, súper buena, desde el arte, la música, el canto. Está Sara Curruchich, Rebeca Lane, desde la poesía Humberto Acabal, Aura Cumes, desde el pensamiento feminista indígena, también está Emma Chirish. Hay un montón, ¿verdad? Podemos ahondar eso si se puede, si da tiempo después. Pues de hecho suena bastante bien. Ahora que lo mencionas como esos puntos de interés de lo arqueológico y pues un poco trazando hacia el presente, cuéntanos un poco cuáles son los focos de interés de la arqueología guatemalteca, o sea, cuáles como los temas más recurrentes y por qué tendríamos que fijarnos en esos mismos puntos, pero también empezar a abrir ese panorama. Sí, bueno, ahí estoy tejiendo un poco la historia de la arqueología, cómo fue creciendo, cómo se fue creando y fortaleciendo y cómo se institucionalizó hasta el punto en que ya se empezaron a crear las carreras, la formación de profesionales, se crearon las carreras de arqueología. Y en la historia de la arqueología vemos una fuerte influencia de pensamiento o de las escuelas norteamericanas y francesa, que son las que van modelando el pensamiento arqueológico y el quehacer arqueológico. Entonces, algo que yo empecé a hacer arqueología desde el 2002, entré a estudiar arqueología en la universidad pública, que es la Universidad de San Carlos, en el 2000, y en el 2002 empiezo a involucrarme con proyectos de investigación extranjera, digamos, o sea, proyectos que son financiadas por las universidades, sobre todo aquí de Estados Unidos, porque yo estoy en Texas ahora. Y entonces, después de pasar toda esta emoción de trabajar en un proyecto grande, con mucha gente, excavando en sitios arqueológicos súper grandes, de pirámides en medio de la selva, después de atravesar y de vivir todo eso exótico que mucho proclama la arqueología, porque así es, ya me puse a observar cómo eran esas metodologías de hacer investigación arqueológica. Y con el tiempo me di cuenta de que me interesaba mucho esa parte, digamos, de cómo el legado colonial que tiene la arqueología, o digamos que se originó en ese legado colonial,
de coleccionistas, de exploradores, de personas que eran extranjeros descubriendo algo que está escondido como un tesoro oculto por miles de años, ¿no? O sea, toda esta narrativa, después de ver que toda esta narrativa es colonial y que la arqueología nació en eso, me interesé mucho por explorar las metodologías y es claro cómo estas metodologías de hacer investigación reflejan las grandes problemáticas que tiene el país. Entonces es como, de ahí me voy yo a estudiar esto de las ideologías, ¿verdad? Que es lo que estoy haciendo actualmente, ¿no? Porque hay una práctica prevalente que ya está normalizada, digamos, para ser concreta. En la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, donde yo me formé, casi no tuvimos cursos teóricos que nos enseñaran a interpretar el pasado, a interpretar los hallazgos arqueológicos. Y esa fue la gran debilidad que yo y que muchos de mis colegas tuvimos por mucho tiempo, porque se enfatizaba más el perfeccionamiento técnico de cómo anotar bien los contextos, de cómo excavar, cómo levantar apropiadamente los hallazgos, cómo documentar, cómo hacer buenos dibujos a escala, así, todo lo técnico, ¿verdad? Excelentes, pero al momento de interpretar todos esos hallazgos, bateando, como decimos en Guate, o sea, difícil. Y entonces, perdón que te interrumpa, aquí quiero preguntarte, ok, esta parte de la interpretación que se hace pues a partir de la formación académica y también el propio ejercicio arqueológico, pero aquí me interesa mucho, y ahorita te lo quiero preguntar para que no se me olvide, ¿cómo se trabaja? Si es que existe dentro de este trabajo arqueológico institucional, la vinculación social de todos estos hallazgos y de todas estas interpretaciones, si es que existe como esta vinculación y cómo se realiza. Es decir, que si hay algún periodo que se muestre más, del que se hable más, alguna cultura que sea como más conocida, y también esta está relacionada, pero desde, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿cómo van manejando estos temas? O sea, ¿qué es lo que muestran a todos esos públicos sobre la arqueología, sobre las aportaciones que ha hecho la arqueología en cuanto al país? Sí, hay un montón de preguntas. A ver, voy a empezar por la socialización, que es algo que podría mejorar. Se hacen pláticas, eso está centralizado totalmente, porque después del periodo de recolectar datos, interpretar y crear reportes y crear conferencias, se presentan en la ciudad, en círculos académicos, pero es lo que hablábamos, o sea, siguen siendo inaccesibles porque hay mucho lenguaje que es técnico y muchos conceptos que si no estudias arqueología no vas a entender. Entonces esa diseminación de los resultados arqueológicos, de investigación arqueológica, no alcanza mucho, no tiene mucho alcance. Y luego la otra parte, o sea, hay pocos ejemplos de compartir directamente con las personas que están más cercanas a los sitios arqueológicos, comunidades, grupos, etcétera, y que ha ido cambiando con el tiempo, eso sí, pero que desde mi punto de vista hay que poner más atención a cómo se están presentando esos datos, porque
sigo creyendo que el lenguaje sigue siendo exclusivo de personas que ya saben que es lo arqueológico, todos estos conceptos que manejamos en arqueología. Y sí, tiene mucha, y esto es un poco relacionado con lo que preguntabas antes, Omar, con las corrientes o digamos con las modas de temas, ¿verdad? Que es como hay mucho más énfasis en las tierras bajas mayas, que es donde están las pirámides grandes, las estelas, todo lo monumental, y que hay muchísima literatura también de eso, ¿verdad? Y no tanta atención al altiplano. Es menor, si ponemos en comparación cuántas personas están trabajando en altiplano o en la costa sur y cuántas en las tierras bajas, hay un desbalance grande. Entonces también tiene que ver con políticas de investigación, quiénes dirigen esas investigaciones, cuáles son los intereses, ¿verdad? Cómo se usa ese conocimiento. Y la última nota que quiero hacer en relación a esto es, si no hay un esfuerzo desde los académicos por diseminar o por socializar los resultados de investigación, digamos que ese tiene que ser un esfuerzo extra, ¿verdad? Porque no hay desde los ministerios, no hay un interés por integrar, digamos desde el Ministerio de Educación, por mejorar la calidad educativa o el currículo, integrar contenidos de todo el conocimiento que ya existe, que es vasto, en el currículo nacional. Entonces está bien difícil y es como súper complicado el panorama, porque cuando te detienes a examinar cuál es el currículo nacional base de primaria y qué son los contenidos que tienen de historia guatemalteca, es súper escueto y poquísima información sobre los periodos antiguos. Más énfasis, digamos, la historia empieza desde que llegaron los españoles y ya con muchos datos específicos de hombres, sobre todo, creando la nación, ¿verdad? Pero de antes casi nada, y una lista nomás de sitios arqueológicos para turismo. Entonces es como... Mira, es bien interesante eso porque vemos algunas cosas similares. En México sí se pone mucho énfasis como a esta época prehispánica, incluso en la educación básica. Pero ahora que lo mencionas, como que ahorita solo hay una lista de sitios arqueológicos en Guatemala y es para el turismo. Y la historia como empieza desde la llegada de los grupos europeos en adelante y pues básicamente lo que sería historia de nación. Me gustaría preguntarte, ¿por qué? Entonces, ¿para qué sirven, no? Como esta investigación, o sea, dices, hay mucha atención en los sitios grandes. ¿Es únicamente por turismo? Entonces, en este caso. Desde las instituciones, sí. Y también tiene que ver el aspecto financiero, aspecto económico, porque es parte de ese legado colonial de la arqueología, ¿verdad? Que está buscando aquellos hallazgos súper magnificentes, así súper exóticos, súper grandes. Y entonces está bien complejo, porque entonces se pone en competencia. El pasado se pone en competencia en un contexto neoliberal, porque hay que venderlo, porque eso va a atraer más turismo, y ese turismo representa el desarrollo entre comillas de nación, porque entonces, o sea, hay que ir capa por capa, ¿verdad? Quienes están administrando ese dinero que entra no son las personas que están relacionadas a los sitios arqueológicos de muchas formas, ¿verdad? No solo históricamente, sino vivencialmente, porque viven ahí.
en los sitios arqueológicos. Y así es como empezó la disciplina en el país y en muchos otros lugares, ¿verdad? La arqueología fue una herramienta que ayudó al proceso de la nación, de formación del Estado guatemalteco, para que le dieran atención durante porque fue las mismas épocas, ¿verdad? Guatemala iba un poco atrás en todo esto, pero lo utilizó la arqueología, utilizó las grandes pirámides, las estelas, todo esto, para venderlo como bandera de la nación guatemalteca, ¿verdad? Y entonces empezar a modelar ese discurso de todos somos guatemaltecos, porque todos estamos orgullosos de este del pasado maya, de la gran civilización maya, ¿verdad? Tratando esa civilización maya como una sola, homogénea, lejana, la plataforma de la nación, y que ahora todos somos iguales, ¿verdad? Cuando en realidad el racismo es algo súper fuerte que es muy duro en Guatemala, que se vive. Sí, claro. Y por ejemplo, todas estas problemáticas que tú ahora nos estás contando, todas estas cuestiones sociales, durante el proceso de formación, en tu caso, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos, sí existe como alguna línea, alguna asignatura donde se fomente como este tipo de pensamiento. Y también si nos puedes como mencionar si existen otras escuelas, esto pensando en qué tanto se fomenta en el país que haya la formación de arqueólogos locales. Un poco. O sea, está creciendo, no voy a decir que no existen, ¿verdad? Hay muchas arqueólogas, arqueólogos con diferentes, ay Dios, la palabra que estoy pensando es en inglés, con diferentes perfil, gracias, con diferentes historias, diferentes identidades, y eso es buenísimo porque así se diversifica la profesión, ¿verdad? Claro. Y eso trae nuevas preguntas, nuevos enfoques, ¿verdad? Pero eso ha sido reciente. Es reciente eso. ¿Estaríamos hablando de los últimos 10 años? ¿Menos? Los últimos 20 años quizás, pero la carrera lleva mucho más. Uh-huh. Ok, entonces pasando, esto es un tema que puede ser un poco escabroso, como decimos aquí. Ya pasando este tema de la formación, también tenemos que hablar de cómo es ejercer la arqueología en Guatemala, ¿no? Ante este nuevo panorama que nos dices, ¿no? Que se fomenta como que haya estudiantes de diferentes características o de diferentes visiones culturales. ¿Cómo es ejercer arqueología ante este panorama? Es difícil, porque está todo conectado, ¿verdad? Porque entonces yo ahí veo que hay una arqueología convencional, por no decirle hegemónica, porque lo hegemónico suena así muy duro, ¿verdad? Convencional, digamos, porque no toda la arqueología es mala, o sea, no estoy atacando tampoco la profesión que ejerzo, estoy siendo crítica. Entonces, desde ese lente científico, esa arqueología convencional se va a restringir solo a los protocolos digamos, a la metodología de la disciplina misma y a los protocolos que dicta el Ministerio de Cultura a través de la oficina, que es la institución, digamos, desde el gobierno. Entonces, esta arqueología se hace tiene que pasar por el filtro institucional, ¿verdad? Y ahí ya se complicó todo porque limita muchísimo. O sea, al único ente que hay que pedirle permiso para hacer investigación es al Estado, porque la ley lo dice, bajo la oficina de IDAE, que es el Instituto de Antropología e Historia. Y en ningún otro lugar en la ley, menos de patrimonio cultural, hay una indicación que diga
como requisito pedirle permiso a las personas que están involucradas al patrimonio o a los sitios arqueológicos donde se trabaja. No, o sea, es invisibles totalmente las comunidades de todo tipo, indígenas, mestizas, de todo, que estén relacionadas a los lugares ancestrales, ¿verdad? En muchos casos. Entonces ahí, desde los procesos o protocolos para hacer investigación es súper complicado. Y desde la profesión misma no hay un espacio crítico que fomente estas problemáticas y estas limitaciones de la arqueología. O sea, es competitivo porque no hay muchos espacios para ejercer la profesión y son intermitentes porque generalmente son proyectos que vienen del extranjero para trabajar por temporadas cortas en Guatemala. Entonces hay competencia en ese sentido. Entonces como el enfoque está más hacia conseguir un espacio y no a transformar la disciplina para que se abra a más a diversidad, ¿verdad? Sí, de hecho es bastante curioso que exista como esta centralización, porque también sucede aquí en México, existe un instituto que le tienes que pedir permiso y nos estabas contando, esa es una situación que no pasa tanto acá. En México hay una arqueología que es centralizada y mayoritariamente los proyectos son nacionales. Hay algunas otras entes que vienen a trabajar, ¿no? Normalmente universidades extranjeras, algunas de Estados Unidos, pero en Guatemala no es así. ¿Cómo es el panorama de la arqueología guatemalteca en este 2022, ¿no? Hay muchos proyectos de investigación desde universidades extranjeras y pocos desde el Estado. Bien poquitos, que son desde parques nacionales que están protegidos por ley, ¿verdad? Pero muy poquitos. Entonces ahí es donde yo veo cómo van fluyendo los diferentes intereses sobre investigación, ¿verdad? Por eso a mí me gusta hablar de las políticas de conocimiento, de creación de conocimiento, porque eso nos refiere a las personas, no tanto a la institución, sino a las personas que conducen la investigación. Si están posicionadas políticamente, si son críticas, si están en conciencia de que es, digamos, de todas estas capas que estamos hablando, de cómo incide el trabajo arqueológico en el país, en las realidades, en las diferentes realidades, ¿verdad? Entonces, sí, es que olvidé un poco la pregunta que me hiciste, me fui por otro lado. O sea, sí, no, de hecho sí lo estás respondiendo. O sea, hay una mayoría de proyectos que son extranjeros y se hace poca arqueología nacional. Me imagino que esta arqueología nacional también tiene que ver con esta situación de los sitios arqueológicos que tienen arquitectura masiva, ¿no? Y que obviamente es un producto que se puede vender al turismo, o sea, como que está todo ligado de lo que nos has estado contando, ¿no? Y creo que al final lo que está sucediendo y el punto por donde comenzaste, que es esta estadística de la población guatemalteca, es que se quiere poner una identidad homogénea o una historia homogénea que se remite incluso a la antigüedad con estos mayas, ¿no? Que nos evocan a un pasado glorioso, cuando en realidad no hay una población homogénea y que es una cultura, son culturas para empezar, y en segundo plano pues es una historia muy complicada. Uh-huh. Sí. Sí. Y por ejemplo, pienso en un poco también lo que nos comentabas, ¿no? De no tomar en cuenta desde el marco de la legislación a las comunidades que en muchos sentidos están vinculadas a los sitios donde trabajan. Entonces,
Hay muy pocos proyectos que involucran como en su investigación, en su estadía en el campo, en las excavaciones o investigando el sitio, no necesariamente excavando. Hay muy pocos que sí incluyen como un trabajo con las comunidades. Y bueno, te lo pregunto porque pues sabemos que tú has tenido también como incidencia en este tipo de trabajo, y también para que nos compartas cómo es, qué es lo que implica hacer una arqueología comunitaria y cuáles son las posibilidades, ¿no? De acuerdo a lo que tú también has aportado a esta área. Sí, es un trabajo que toma mucho tiempo, mucha atención, mucha escucha, mucha crítica de la misma profesión arqueológica. Es también todo esto que hemos estado hablando, ¿verdad? De ser consciente de las problemáticas de país, de dónde vengo y cómo mi investigación puede ayudar o no, y si es necesario hacer investigación o no. Digamos, como preguntas así base, ¿verdad? ¿Por qué estoy haciendo investigación? Y entonces, esa arqueología comunitaria que realizamos en San Juan Cotzal, la enmarcamos desde un acercamiento de descolonización de la arqueología, como una forma que ya en el camino vamos viendo si funciona o no, que no es una receta, ¿verdad? No es un modelo para que se haga igual en todos lados, porque los contextos son diferentes todos. Y eso es precisamente lo que a mí me gusta resaltar, ¿verdad? Que hay que conocer a profundidad los procesos históricos de cada lugar donde vamos a trabajar, y a estar conscientes de cómo son nuestros cuerpos leídos en base a la historia, ¿verdad? Historia de violencia, historia de país, historia de desplazamiento, de racismo, etcétera, ¿verdad? Porque entonces ahí también vamos a abordar temas de identidad y de privilegios, que son temas que hay que abordar para poder transformar la sociedad, porque tiene muchos problemas en relación a eso, ¿verdad? Entonces, esa arqueología comunitaria fue a partir de una pregunta, o más bien de una petición de un grupo de autoridades indígenas en San Juan Cotzal, que no son del gobierno, son independientes y son ancestrales, o sea que ya llevan bastantes... es bien profunda su lucha, digamos, pero sobre todo que es la representación de todas las otras comunidades y las organizaciones locales fuera del Estado, ¿verdad? Entonces, los representantes de la alcaldía indígena los conocí en 2012 en una visita que hice a un compañero que estaba haciendo trabajo antropológico en Cotzal, y me dice, yo lo conocí aquí en Estados Unidos cuando estaba haciendo mi maestría, y él su trabajo de campo. Entonces me dice, vení, que hay un montón de sitios arqueológicos. Entonces fui a visitarlo y conocí a los alcaldes indígenas. Visitamos un sitio arqueológico, y entonces ahí nació, digamos, el interés que tuvo este grupo específico de personas en San Juan Cotzal por la arqueología. Y entonces meses después me preguntan que si quiero hacer arqueología con ellos, que ellos tienen estas preguntas porque quieren usar ese conocimiento. Entonces yo en ese momento estaba leyendo mucho sobre descolonización y dije, esto es como lo que se podría hacer si en realidad existe descolonización de la academia. Esto podría ser una forma linda de abordarlo, ¿verdad? Con muchos retos, ¿verdad? Porque no sabía yo que era comunitario, entonces ya me metí a investigar qué es comunitario, y en principio lo comunitario es diseñar, digamos, es de que empiece desde la comunidad, porque pues la comunidad fue la que me dijo, queremos que tú hagas esta investigación, digamos,
desde el origen, desde la comunidad, y con la comunidad diseñar la investigación, incluyendo preguntas, discutir metodologías, explicar qué es arqueología, cómo se hace la investigación arqueológica, cuáles son las leyes, los protocolos de investigación. Hay que pedirle permiso al Estado, ellos no, ¿cómo le vamos a pedir permiso al Estado si esto es nuestro territorio? ¿Cómo vamos a hacer excavaciones arqueológicas? Si el Estado las va a pedir y las va a trasladar hacia Ciudad de Guatemala, ¿cómo se van a llevar nuestras cosas? Así un montón de discusión súper rica que en el proceso yo estaba súper fascinada, bueno, todavía, ¿no? Porque pues por eso estoy trabajando con ellos. Súper fascinada por la posibilidad de abrirme a hacer las cosas diferente y de no traer una imposición de que así se tiene que hacer arqueología porque así es lo que dice la ley y el protocolo. Entonces al final, como entre varios y un montón de reuniones que nos tomó como 4 años diseñar el proyecto de investigación en Cotzal, optamos por no hacer excavaciones porque ya sabíamos que es lo que provocaba hacer excavación, que una parte era sacarlas, digamos, trasladar todos los objetos que estuvieran resultado de las excavaciones, pero por otro lado era violentar la tierra, era perturbar la tierra. Y mucha gente en Cotzal, la relación que tiene con la tierra es bien diferente a lo que nosotros arqueólogos pensamos de la tierra. O sea, no la ven como un objeto para investigar, sino es súper íntima y hay una relación viva. Entonces es respetar esa relación, porque si nosotros vamos a abrir un pozo de excavación, es interrumpir, es violentar la tierra. ¿Y para qué? Al final, ¿y cómo se va a usar ese conocimiento, verdad? Entonces decidimos no hacer excavaciones y el reto era mayor desde el lente arqueológico, porque si no se hacen excavaciones, responder a ciertas preguntas es casi que imposible. Entonces, tratamos de ampliar un poco más las preguntas para poder hacer investigación a través de un mapeo arqueológico participativo de los sitios que están en Cotzal, y al final eso fue lo que hicimos. Y en este proceso, ¿cómo respondió la gente, Adriana? O sea, ¿sí hubo como una percepción a lo que tal vez ellos sabían del quehacer arqueológico y hay un después? Desde las personas con las que participé, que fueron miembros de la alcaldía indígena de San Juan Cotzal, estudiantes de la Universidad Ixil y algunos guías espirituales, digamos, esa convivencia que yo tuve con este grupo de personas a lo que yo estoy llamando comunidad, o sea, reconociendo que no es una comunidad homogénea, ¿verdad? Porque no lo es, sino es este pequeño grupo de personas. Yo creo que fue un intercambio bastante rico, intenso, porque para mí fue romper un montón de esquemas que tenía en la cabeza sobre yo soy la profesional y vengo a explicar qué es arqueología, y yo sé más de arqueología que ustedes y sé más de los sitios arqueológicos. Entonces para mí fue un momento de transformación dura, porque reconocer que también tenía ese pensamiento de que yo sabía más es difícil, ¿verdad? Pero es necesario para ir sacándolo, ¿verdad? Y entonces aprender, digamos, ese fue el intercambio. Yo tuve muchos aprendizajes a partir de esa experiencia, porque aprendí que hay muchas subjetividades en relación al patrimonio, a lo que llamamos patrimonio, a los sitios sagrados, que en Cotzal le llaman Tototzcuicumam, que traducido al español es la casa de nuestros abuelos, de nuestras abuelas.
Entonces ellos no, o sea, cuando hablábamos de sitio arqueológico me decían, ¿qué es un sitio arqueológico? Y yo asumiendo que todo el mundo sabe que es un sitio arqueológico, ¿verdad? Entonces, pero tampoco se cerraban, pues, o sea, había comunicación, porque entonces ya cuando estaba viviendo en Cotzal me invitaron a ser facilitadora de la Universidad de Ixil. Entonces todos los sábados participaba en Cotzal en Nevaj, que es otro pueblo Ixil. La región Ixil es grande y se compone de Nevaj, Chajul y Cotzal. Y yo estaba viviendo en Cotzal, pero colaboraba con Nevaj. Entonces sábados me iban a la Universidad de Ixil en Nevaj y los domingos con la Universidad de Ixil en Cotzal. Entonces fue mucho compartir de cómo era arqueología, ¿verdad? Y para ellos que es lugar sagrado, o sea que todos estos casas de los abuelos son lugares sagrados, ¿verdad? Entonces era como, para mí esto está súper lindo porque son muchas diferentes formas de acercarse a la historia. Entonces yo creo que yo fui la que más así sacudida me di de toda mi formación académica. Sí, claro, es que lo que comentábamos, ¿no? Luego la realidad no es como nos la pintan en el proceso de formación en la academia, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una posibilidad de hacer arqueologías que tengan, ¿no? este valor social, porque finalmente aquí hemos preguntado, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? ¿Para qué excavamos? ¿Para quién escribimos? Yo creo que es como una experiencia que, como tú bien lo dices, nos enseña incluso a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es muy valioso y es una de las vías, yo creo, que pueden mejorar en mucho el quehacer arqueológico, que ya vimos que no solo nos incluye a los arqueólogos y arqueólogas, pero desde tu experiencia, Adriana, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué hace falta para mejorar en un sentido pues, muy positivo la arqueología en Guatemala? Es lo que decía al inicio, examinar las metodologías que usamos de una manera crítica, pero eso también significa informarse sobre qué es colonialidad, ¿verdad? Claro. Y cómo las metodologías pueden reproducir esos sistemas coloniales sin querer, ¿verdad? Y esto es quienes hacen arqueología, ¿verdad? ¿Qué sector de la sociedad tiene acceso a hacer arqueología y ver identidades, ¿verdad? Quiénes escriben, es lo que estás diciendo tú, quiénes están escribiendo, quiénes están pensando, quiénes diseñan las preguntas, quiénes excavan, quiénes literalmente excavan, qué grupo de la sociedad guatemalteca es el que está excavando y está sudando la gota del mediodía sin sombra, y quiénes están nomás apuntando y recolectando datos, y quienes están pensando, interpretando esos datos, y luego toda esta información cómo se utiliza. Entonces para mí es eso, ¿verdad? Examinar las políticas de producción de conocimiento arqueológico. Ese es el reto que yo pienso sería muy importante, es muy importante y sería muy lindo, pero difícil porque es desde yo lo estoy planteando desde un pensamiento feminista descolonial, que viene desde un pensamiento feminista negro y también indígena, que junta todos los ejes de dominación en una sola, o sea, no los estudia por separado, sino todo junto, como el género, como la raza, como la clase, la edad, las discapacidades, las orientaciones sexuales, como todos esos ejes de identidad, que también hay ejes de dominación desde eso, inciden en el quehacer arqueológico guatemalteco. Y eso es hablar sobre todo de racismo en un país como Guatemala. Es difícil.
Sí, claro, pero yo creo que como dices, ya es un paso también ser conscientes y críticos, ¿no? De nuestro propio quehacer y también nuestra corresponsabilidad con las comunidades donde nos toca trabajar. Entonces, este es un tema muy profundo, Adriana, pero muy necesario. Y entonces, yo te agradezco mucho que también nos hayas compartido un poco de lo mucho que has hecho en esta temática, pero seguramente van a querer preguntarte más. Entonces, si nos puedes compartir por ahí algún correo o algún medio por el que podamos como darte seguimiento y preguntarte cosas sobre esta línea de trabajo que tienes. Sí, mi correo electrónico podría ser, que es linares.adriana, como mi nombre, sí, mi primer apellido, mi primer nombre, @utexas.edu. El UTexas es porque estudié en la Universidad de Texas y aunque ya me gradué, todavía tengo acceso a ese correo, entonces lo uso. Y de redes sociales, no sé, porque no soy muy fan de que vean mi... Además no es profesional, o sea, no es nada profesional y es como el nombre es ahí un poco amateur de la fotografía, entonces no tengo, bueno, mejor no. El Instagram no. No, está bien. Yo creo que es importante pues mantenerse en contacto y el correo sin duda es muy, muy, muy útil porque, bueno, no solamente es como un comentario en Twitter o cosas por el estilo, sino que pues ya te escriben y ya nos escribimos como con conciencia, ¿no? No es así. Sí, es más neutral, es una forma más neutral. Sí, no, y además evocamos un de poco comunicarnos. Esa tradición epistolar que de repente olvidamos, ¿no? Que es bien importante en nuestra formación humana. Pero bueno, también tenemos estas cosas de los medios audiovisuales, como sería el canal de YouTube y los podcasts, ¿no? Que estamos conectando muchas ideas y creo que eso también es bien importante porque tenemos que seguir discutiendo estos temas, poniéndolos en la mesa y por supuesto en los reflectores para generar mucha más reflexión porque luego se normalizan estos graves problemas, no solamente en Guatemala y también en México tenemos una historia muy complicada que de repente solemos simplificar demasiado. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, Adriana. Nos interesa mucho esta parte de arqueología desde otro punto de vista y sin duda desde otra forma de hacer, ¿no? Que además ahora nos comentas, ni siquiera es excavado y creo que eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta porque ya decíamos en algún otro programa, la arqueología es destructiva y sin duda, como tú lo señalas, violenta. Pues muchas gracias por compartirnos eso y pues no se olviden de continuar, ¿no? Al pendiente del contenido de Libreta Negra MX. Estamos en redes sociales como Libreta Negra MX en Twitter, Instagram y Facebook y por supuesto todo el contenido en YouTube, iVoox, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Síganos, comparten esos episodios y pues si pueden echen por ahí un coffee. Pues muchas gracias, nos estamos viendo en el siguiente lunes de podcast. Recuerden que el siguiente lunes viene Cuéntame Más, pero bueno, ahí nos estaremos mensajeando. Gracias, Adriana. Bye. A ustedes, muchísimas gracias por invitarme a este espacio que está bien chilero, como decimos en Guate. Está bien chido, como dicen ustedes. Sí. Me encanta porque sí abre para conversar profundamente. Está muy bien, los felicito y ahí seguimos compartiendo. Gracias. Gracias. Adiós. Bye. Chao. Libreta Negra MX es mantenida y traída para ti con un esfuerzo continuo de Wendy, Omar, Ivonne y Daniel, pero también necesitamos de ti. Para apoyar esta iniciativa de difusión y divulgación significativa, te pedimos que compartas este programa, dejes tus likes y recomiendes a Libreta Negra MX en todas las plataformas. Es gratis.
Pero si nos quieres ayudar en esta cruzada divulgativa, aceptamos tus donaciones vía Ko-fi y PayPal. Con tu ayuda podemos mejorar nuestra producción y hasta pagar nuestro internet. Pasa la voz. Libreta Negra MX en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music, Twitter, Instagram y Facebook. Cultivamos memorias.